Yo no sé cómo las personas pueden vivir sin Cristo. Sin Él nada somos. Él lo dijo, separados de mí nada podréis hacer. Y tenemos esperanza, tenemos vida, tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Amén. Y no es una esperanza muerta, no es una esperanza que a saber quién sabe, a lo mejor. No, es una esperanza viva. Amén. Él nos ha hecho parte de la familia de Dios y somos herederos de su gracia. Amén. Y eso pues es un motivo de gozo debe de ser un motivo de gozo. Amén, para cada uno de nosotros. El gozo del Señor debe de ser nuestra fortaleza. Amén. El apóstol Pablo nos exhortó a tener siempre el yelmo de la salvación. Mire, pase lo que pase, suceda lo que suceda, cuando usted sabe quién es usted en Cristo Jesús, no hay nada que lo derribe o que lo deje tirado en el piso. Amén. Entonces sabemos, óigame bien, que lo que somos, lo que tenemos en Cristo Jesús, y esa seguridad la debemos de tener siempre, de quiénes somos y qué es lo que Cristo Jesús ha hecho en cada uno de nosotros. Si hay algo que me llena de gozo, me llena de esperanza, me llena de fuerza, para poder seguir adelante en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, es saber quién está conmigo. Es Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. Amén. Así es que esa es la esperanza que cada uno de nosotros debemos de tener. Amén. Saber que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro ayudador en los momentos difíciles de nuestra vida. Él está con nosotros en los momentos de bonanza, Él está con nosotros en los momentos que sentimos que como que no está, Él está ahí. Amén, amén, amén. Así es que Él está ahí, dígale que está a la par suya, Él está con nosotros, dígale. Amén, amén. ¿Cuántos se gozan por eso? Y este tiene que ser nuestro pensamiento en nuestro acostar, nuestro levantar, nuestro caminar todos los días de nuestra vida. Amén. Saber quiénes somos, hacia dónde vamos en Cristo Jesús. Y eso debe ser la convicción de todo creyente, de todo nacido de nuevo, lavado con la sangre de Cristo. Debemos de tener esa seguridad, esa certeza. Y cuando usted tiene esa seguridad, esa certeza, todo cambia en su vida. Todo cambia. Usted, ¿verdad? No es que uno tenga ausencia de problemas, ¿verdad? Los problemas son los que más le abundan a uno, algunas veces, especialmente cuando somos de la familia de Dios y el enemigo se opone, ¿o no? Me decía una hermana, mire, yo cuando voy a la iglesia, fíjese que más se me acrecentan los problemas. Mire, al final se terminó yendo a la iglesia. Porque no vamos a negar que hay una oposición. Allá está mi hermano Juan Carlos, allá sentado al final, y los hermanos, algunos hermanos de Iglesia Comunidad de Gracia, Dios me los bendiga. Pensé que me habían dejado solos. Que el Señor reprenda a los que no vinieron. Amén. Menos mal que vino, profesor. Dios me lo bendiga. Estábamos esta semana, nosotros andábamos probando un auto, y de repente, íbamos en la carretera y se nos abre el capó del carro. Yo iba manejando, pero como ya estoy acostumbrado a esas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ya logro controlar mis nervios, ¿verdad? Imagínese, usted va como a ¿cuánto íbamos, Juan? Como a 60, ¿verdad? O a 70 kilómetros. Y de repente el capó se abre. Y qué susto, ¿verdad? Y la gente que iba alrededor, iban unos en un pick-up y sentados en la cama y pegan el grito, ¿verdad? Para mejor ellos gritaron y no el hermano Juan. Le digo, ¿estás vivo? Le digo, no, sí, aquí estoy vivo. Entonces, imagínense, y yo le digo, íbamos hablando con Juan y le decía, es que muchas veces el enemigo se esmera en tratar de quitarle la paz a uno. De hecho, la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes y potestades en los lugares celestes. Entonces, muchas veces, todas esas circunstancias, situaciones, es el mismo enemigo orquestándolas en contra de nuestra vida. Por eso tenemos que orar y pedirle a Dios que nos ayude, que nos guarde, que destruya todo plan del enemigo en contra de nuestras vidas. Pero eso no solo fue eso. Luego salimos otro día a probar otro vehículo y casualmente iba el hermano Juan. Yo creo que algo te quiere decir el Señor, que ores más quizás, hermano. y bueno, íbamos ahí por la calle, la carretera esta de la Monseñor Romero, ¿verdad? Como a eso de las 5 de la tarde.
Y veníamos manejando hacia acá, hacia San Salvador, y me dice, a saber si habrá quedado bien cerrado el capó de ese carro. Sí, le dije yo vi al muchacho, le digo, lo cerró 3 veces, le dije, y lo jaló y me dijo, ¿está listo? Sí, está listo. Y yo fui testigo, y seguí manejando. Hermano, no había llegado a la 7ª cuando se levantó el capó del carro y ese se estrelló contra el parabrisas, nos quebró el parabrisas y nos destrabó la lámpara que viene aquí, de donde vienen los portalentes, y se craqueó todo el parabrisas y el capó todo doblado, pero yo seguí manejando en el espacio que queda hacia abajo. No te preocupes, le dije yo, que vamos a llegar. Y de verdad nos sentimos bastante agobiados, en verdad le digo, nos sentimos bastante agobiados, pues sí, porque ya eran 2 al hilo, y yo estaba seguro de que lo habíamos cerrado, yo fui testigo, y se abrió. Y todas esas cosas algunas veces van orientadas a quitarnos la paz, la tranquilidad. Amén. Pero yo quiero decirles algo, usted puede tener momentos así, ¿verdad?, de achicopalamiento, ¿verdad? No sé qué palabra, así sentirse deprimido, pues, agobiado por los problemas, así achicopalado, pero usted entiende ¿verdad? El folclore, ¿verdad? Amén. Entonces, pero es natural, porque somos seres humanos, tenemos emociones, tenemos sentimientos, y hay cosas que nos agobian, que nos cargan. Pero lo malo es permanecer en ese estado de depresión, de agobio. Eso no es permitido cuando usted está en Cristo Jesús. Amén. Eso no es permitido. Porque levantarse de una situación así es el resultado de la fe y la confianza que usted tiene. Pero si usted anda siempre deprimido, con la cobija de arrastrada, ¿verdad? Siempre sufrido, ¿verdad? Siempre penando, yo dudaría de quién realmente está con usted. El hermano Juan me dijo, no nos aflijamos por esto, si esto se arregla con pintura, me dijo, y con unos martillazos y con ir a la vidriería. Bueno, tiene razón, le dije. El hermano Juan estaba tratando de ministrarme a mí en ese momento. Entonces, oiga, son cosas que pasan en la cotidianidad, esa cosa de la vida. Amén. Perdóneme, pero yo aprendí a hablar cuando tenía 7 años, hermano. Yo no sé ni por qué estoy parado aquí, pero es por la gracia y la misericordia de Dios, definitivamente. Amén. A Él sea toda la gloria y sea toda la honra. Yo creo que esta es la última vez que el pastor me invita. ¿Sabe? Debemos de confiar en Él y tener esa esperanza puesta en nuestro Señor. Él es nuestro ayudador. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Denle fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor. Él está con usted, Él está delante de usted, está en usted, detrás de usted. Amén. Así es que Él no nos dejará ni nos desamparará en cualquier circunstancia que nosotros atravesemos en la vida. Amén. Así es que yo lo he podido expresar. ¿Por qué hablo de esto? Porque, y siempre lo hago porque esto ha sido una realidad de mi vida. No lo digo solo por una jerga cristiana, solo porque lo aprendí, no, yo lo he vivido, lo he experimentado y he visto el poder de Dios obrar en mi vida, sacarme adelante, ¿verdad? Y la verdad es que vale la pena. Pobres aquellos que no tienen a Cristo, porque no tienen a dónde ir. Nosotros como creyentes tenemos un lugar donde anidar, un puerto seguro donde llegar. Aquellos que están sin Cristo son como esas aves que no tienen un nido a donde ir. Pero usted y yo tenemos un lugar de refugio y es la presencia de nuestro Dios. Amén. Amén. Ese es nuestro lugar de seguridad. Allí nosotros podemos ir, doblar nuestras rodillas, derramar nuestras lágrimas delante de la presencia de Dios, quebrantarnos, llorar. Si usted quiere llorar, Dios dice la palabra de Dios, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren ser consolados? No sea tan duro, llore delante de la presencia de Dios, quebrantes en la presencia de Dios. Amén. Así es que mi esposa me dice, ¿y usted por qué es tan llorón?
¿verdad? Pues sí, pues le digo, así soy yo, soy sensible, le digo. Entonces, y casualmente fíjese que nos salió un hijo así bien llorón, ¿verdad? Danielito. Ese por cualquier cosa llora y se quebranta y bueno, y empieza, de repente ve a la mamá y empieza a llorar. Le digo yo, ¿qué tan fea está? Le digo. No, él llora de emoción porque siente que un día su mamá se va a ir, ¿verdad? Pero espero que no te vayas a ir. No, se va a ir, pues, o sea, va a partir, porque yo los he hecho conscientes a ellos, les digo, yo un día me voy a ir con el Señor, ¿verdad? No, papá, no te muras, me dice, pues sí, un día me voy a ir, tengo que hacerlos conscientes. Y si no, los hipotes después, cuando uno se muere, ahí andan deprimidos, ¿verdad? Que se quieren cortar las venas y se quieren morir ellos. Pero usted y yo somos el culpable de no prepararlos para ese momento, ¿verdad? Sabe que había un muchacho que se le murió el abuelo. Del abuelo era todo para él, ¿verdad? Él le daba cariño, le daba fe, bueno, era una cosa impresionante. Cuando el abuelo se le murió, el muchacho se fue de la iglesia, se tatuó todo el nombre de la iglesia, se tatuó una cruz, se entró en rebeldía en contra de Dios, porque Dios le había llevado al abuelo, cipotes enfermos, ¿verdad? Entonces, pero muchas veces nosotros somos los culpables de no preparar a los hijos. Entonces, dice la palabra de Dios que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Usted quiere ser consolado, llore en la presencia de Dios, hermano. Lleve sus cargas, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Amén, amén. Así es que descansa en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice la palabra de Dios que nos renovemos. Fortaleceos en el Señor, dice. Fortaleceos en el Señor. ¿Fortaleceos en quién? ¿Y en el poder de quién? Y en el poder de sus fuerzas. Amén. Ahí Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Así es que si usted se siente así, ¿verdad? Como dije, algo achicopalado, ¿verdad? Vaya al Señor y ahí recibirá nueva fuerza. Los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, dice la palabra. Tendrán nueva fuerza, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. Mira qué lindo es recibir las nuevas fuerzas de parte del Señor. Uno se levanta, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, dice la palabra de Dios. Así que los animo que busquen al Señor. Amén, que lo busquen de todo corazón y comprendan siempre quién es el que está al lado de ustedes. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, amén, amén. ¿Cuántos se gozan por eso? Aleluya, gloria a Dios. Amén. Vamos a ir ahí al libro de Génesis 9:18. Génesis 9:18. Dios siga bendiciendo esta obra, este ministerio. Son 26 años. Llegamos un poco tarde a la celebración, ¿verdad, pastor? Pero creo que llegamos a tiempo. Amén, son 26 años. Que Dios siga bendiciendo este ministerio para seguir sembrando la palabra, para poder seguir llevando esperanza, para poder seguir llevando salvación, restauración, bendición a la vida de cada uno de ustedes y de aquellos a los que el Señor habrá de añadir a esta obra. Amén, amén. Que ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo. Y siempre están en nuestras oraciones, siempre nos acordamos de ustedes, ¿verdad? Los días lunes, Señor, bendice al pastor Alberto, su esposa, su familia, el ministerio. Sígale usando, Señor, poderosamente con esa palabra, que siga fortaleciendo, formando, instruyendo la vida de cada uno de los miembros de la iglesia. Amén, amén. Así que Dios bendiga la vida del pastor, ¿verdad? Que Dios ha puesto en este lugar para poder bendecir la vida de cada uno de ustedes y poder guiarla a través de la palabra de Dios. Amén. Así es que el Señor le siga dando muchos años más. Amén. Hasta que Dios nos permita. Amén. Dicen, por ahí decía un predicador que el ministerio es como la mafia. Una vez uno entra, nunca sale, y si sale, sale muerto. Amén. Así es que yo les digo a los hermanos, aquí me van a ver raspando minuta aquí en la iglesia. Amén. Aunque por rato me han dado ganas de tirar la toalla, se los confieso, de verdad se los digo. No crea que somos así tan... Es que la gente algunas veces se idealiza al pastor como que uno tuviera alas, ¿verdad? Y como que
No sé, ¿verdad? La gente tiene una idea, como que uno fuera como un superhumano, ¿verdad? Y que no tiene sus tentaciones, sus debilidades, sus pruebas. Así es que tenga cuidado usted de andar haciendo esas idealizaciones, porque somos de carne y hueso, con tentaciones, con sentimientos, con emociones, igual que usted, con defectos también. Amén. Mi esposa pensó que yo era un ángel, pero cuando me conoció dice que no era tan así como ella pensaba. No era tan así que... pero hoy ya empezó a asimilar el asunto, hermano. Amén. Así es que vamos a ir ahí rápidamente. Vamos a ver. 9:18. Vamos a leer hasta el 23 y dice la palabra de Dios, tal y como está escrita, de la siguiente manera. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Dice el 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet, tomando la ropa, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Leamos los otros versículos. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos serán sus hermanos. Y dijo: mas bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo, y engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Padre bendito, gracias te damos por este momento. Gracias por el privilegio que me das de poder estar acá, en este lugar. Padre, pon palabras en mis labios, que no sea yo, sino que seas tú hablando al corazón y en la vida de cada uno de tus hijos. Prepara el corazón, Espíritu Santo. Amén y amén. Dígale que está a la par suya, cúbreme. Dígale que está a la par suya, cúbreme. El trabajo de mi padre fue en gran parte la agricultura. Yo crecí viendo cómo mi padre sembraba diferentes cultivos. En una temporada sembró algodón, sembraba maíz, sembraba maicillo, sembraba arroz. Pero de todos los cultivos que él hizo y de los cuales me involucró a mí desde pequeño fue la sandía. Mi papá sembró sandía. Y bueno, estaba como a la edad de unos 12, 13 años. Y me recuerdo haber andado en medio del campo metiendo las semillitas de sandía. Recuerdo que poníamos 3 semillitas y con los dedos la hundíamos como una media pulgada y le hacíamos así. Y ahí quedaba la semilla. Y les digo que por qué fue uno de los cultivos que más me gustó, porque en el tiempo de la cosecha se cosechaban unas grandes sandías. Yo soy muy quisquilloso para comprar sandías, porque cuando usted prueba lo bueno, ya no se conforma con cualquier cosa. Amén. Entonces mi esposa me dice: mire la sandía. Todas simples, ¿verdad? A veces tienen color, pero no tienen sabor. Y hay algunas veces que no tienen ni color ni sabor, ¿verdad? Parecen algunos hermanos.
Entonces, entonces, yo recuerdo de que mi papá me dejaba ahí con los trabajadores, fumigábamos toda la plantación de sandía. Para que usted no lo crea, yo andaba con una bomba aquí en la espalda, ¿verdad? Si usted me ve negrito, yo no era así, ¿verdad? Después de esas asoleadas quedé así. Yo era blanco como el pastor. Ay, Señor. Entonces, el cuidado del cultivo de sandía es algo bien delicado. Hay, no sé si serán mitos, ¿verdad? Pero, o qué sé yo, pero hay muchas cuestiones, incluso las mujeres no las dejan entrar las sandías. No sé por qué, hermanas, ¿verdad? Pero yo nunca, hoy ya de grande entendí por qué, ¿verdad? Pero cuando de niño, jovencito, no entendía, ¿verdad? Por qué las mujeres no podían entrar al cultivo de sandía. Bueno, no me pregunte a mí, pues vaya a preguntarle al que siembra sandía. Y recuerdo, ¿verdad?, de que las sandías se empezaron a florear y empezaron a crecer y uno ya quería cortarlas así como comiendo ansia. Y mi papá decía, si ustedes las cortan así tiernas, vamos a tener que ir a buscar. Había un cortador que se sabía, porque usted las ve verdes por fuera, ¿verdad? Pero no sabe si están rojas por dentro. Pero entonces cuando la sandía está madura, hay gente que sabe reconocerlas. Yo aprendí a reconocerlas porque al pegue del tallo donde se alimenta la sandía tienen un colochito y ese colochito se empieza a secar, y cuando se empieza a secar es porque ya está dando el punto para ser cortada. Entonces no puede cortarla cualquier persona, tiene que ir alguien que es conocedor de la materia. Sucede que en uno de esos tantos cultivos que hizo mi papá, de repente, ¿verdad?, encontró que alguien había entrado a cortar las sandías, y las sandías que estaban cortando estaban tiernas. Y cuando usted corta la sandía tierna, se arruina la mata. Entonces, un día mi papá, ¿verdad?, en la noche, recuerdo que hablaba con mi mamá y le decía, mi mamá se llamaba Luz. Digo, se llamaba porque ella partió a la presencia del Señor, mi madrecita, y le dijo, Luz, fíjate de que está pasando esto, se están robando la sandía, y el problema es de que la están cortando tiernas y me están arruinando la sandía. Y mi papá, pues, se puso un fusilito 22 que tenía, ¿verdad?, esos palomeros, ¿verdad, chof? Entonces, y se fue, como a eso de las 8 de la noche, sigilosamente caminando por la orilla del cerco, ¿verdad? Y de repente vi un bulto que venía caminando. Y era un hombre, era un espanto. Y el hombre traía una sandía, ¿verdad? Y mi papá lo enfrentó y le dijo, mira, le dijo, ¿por qué estás haciendo esto? ¿No te das cuenta que la sandía que llevas puede ser que no esté madura y me estás arruinando el cultivo? Y el hombre, avergonzado, le dijo a mi papá, perdóneme, don Julio, le dijo, la verdad es que he hecho mal, aquí le dejo la sandía. No, le dijo, llévatela, o ya la cortaste. ¿Le puedo pedir algo? Le dijo. No me denigre, le dijo. No me denigre. Y esa palabra a mí se me quedó grabada desde niño, porque mire, los hijos aparentemente como que no escuchan lo que los padres hablan, porque eso mi papá se lo contó a mi mamá. Y nosotros estábamos ahí, con los hijos son como pequeños roedores que andan ahí por la casa, ¿verdad? y siempre están parando las antenas a ver qué habla papá y mamá. Y yo escuché cuando mi papá le contó esa historia a mamá. Y se me quedó grabada esa palabra, no me denigre. Mal el error que cometimos, pero peor la denigración que puede venir de parte de esa persona hacia nuestra vida, ¿o no? Y hoy, esta mañana, yo no quiero tanto hablar del pecado de Noé como del pecado de Can. Can era el hijo menor de Noé. ¿Y por qué quiero hablar del pecado de Can especialmente esta mañana? Porque
Hay un espíritu, yo le llamaría el espíritu de Can, moviéndose dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones. ¿Y por qué digo el espíritu de Can? Porque al final quien cometió el error fue Noé, pero quien terminó maldecido fue Can. Entonces, hay algo ahí escondido en la palabra de Dios que nosotros debemos de tomarlo en cuenta para no tener la misma actitud que Can tuvo delante de su padre. Es obvio, Noé había descendido del arca juntamente con su familia, con Sem, Can, Jafet y sus nueras y todos los animales. Dios había vuelto la tierra más fértil después del diluvio y Noé volvió al trabajo original del ser humano, la agricultura, y plantó una viña, cuidaba la viña. Y seguramente en el tiempo de la cosecha, Dios había bendecido a Noé, a Sem, a Can y a Jafet y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra. La tierra, imagínense, era solo para ellos. Miren qué bendición más grande. Tenían toda la tierra solo para ellos. Noé seguramente estaba muy feliz porque su familia se había aumentado, sus hijos habían hecho bien el trabajo con sus nueras. Tenía muchos nietos. La viña había rendido frutos. Y Noé había puesto las uvas y las sacó jugo de uva y lo hizo añejo. Y empezó Noé a tomar, yo no sé cuánto tomó el viejo, pero tomó quizás 1 litro, 2 litros de vino, de tal manera que se emborrachó y Noé no sabía si era Matusalén o era Abraham o era Noé. Y quedó Noé tirado en medio de su tienda, perdió el control de su cuerpo y estaba desnudo, dice la palabra de Dios. Y Can entró a la tienda y vio aquella escena. Imagínense ver a su padre tirado, emborrachado, ebrio totalmente, que había perdido totalmente el conocimiento, y no solo eso, sino que de paso estaba desnudo. Y Can salió de la tienda inmediatamente y fue a decirles a sus hermanos, a Sem y a Jafet, y le dice, mira cómo está mi tata. Allá está borracho y de paso está desnudo. Sem no tenía por qué ir delante de sus hermanos a contarle el error tan grave de su padre. Sem, óigame bien, Can, en lugar de salir hacia sus hermanos, él debió haber cubierto la desnudez de su padre y haber salido calladamente de aquel lugar. Mas sin embargo, dice la palabra de Dios, que Can no cubrió la desnudez, vio la desnudez y de paso no cubrió la desnudez y salió a divulgar la desnudez de su padre. Pero todo parece normal hasta ahí. Entonces dice la palabra de Dios que Noé estaba ahí. Y usted se preguntará, pastor, ¿y por qué Dios registra estos eventos? Dios deja registrados estos eventos para enseñarnos que, mire, Noé era un hombre justo, temeroso de Dios, que caminó con Dios, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué Dios viene y registra estos eventos? Y Dios los deja registrados para enseñarnos que desde la creación hasta el día de hoy, que la mejor página de vida de un buen hombre tiene sus errores y sus borrones, tiene sus equivocaciones, tiene sus errores, tiene sus manchas. La mejor, óigame bien, la página de vida de todo buen hombre tiene sus equivocaciones, tiene sus borrones.
tiene sus tachaduras. Y usted lo sabe. David fue un buen hombre, David fue un hombre conforme al corazón de Jehová. Pero David cometió adulterio, David cometió conspiración, David cometió asesinato, David le quitó la mujer a su prójimo. ¿Hubo mancha en esa hoja de vida o no hubo mancha? Por supuesto que hubo mancha. Elías era un hombre que cuando oró, dice la palabra de Dios, la lluvia no descendió, y volvió a orar y la lluvia descendió. Elías decapitó a los profetas falsos de Baal, oró y descendió fuego del cielo, pero en un momento de tentación tuvo pensamiento suicida y le dijo, Señor, mátame, le dijo. Hubo un error, claro que hubo un error. Pedro negó al Señor. ¿Lo negó o no lo negó? Usted sabe que lo negó. Cuando Pedro le había dicho, Señor, aún hasta la muerte iría contigo, Señor. Todo esto de una manera presumida. Pedro le dice, Señor, todos estos se van a ir, le dijo. Te pueden dejar, te pueden abandonar, pero yo no te voy a dejar y no te voy a abandonar, le dijo. Aún mi vida pondría por ti. Pedro le dijo, tranquilízate, Pedro. Me habrá cantado el gallo, le dice, cuando ya me habrás negado 3 veces. Y usted sabe que Pedro, después de que murió el Señor, de que fue a la cruz, ¿verdad? Y resucitó Pedro, se había ido con algunos de los discípulos y andaban pescando allá en el mar. Y Jesús fue a buscar a Pedro. Y cuando Jesús encontró a Pedro pescando con los demás discípulos, que por cierto no habían pescado nada esa noche. Y el maestro le dice, tiren la red a la derecha, y tiraron la red y la red se llenó de una manera milagrosa. Pedro se dio cuenta que el que les había dicho, tiren la red a la derecha, era el Señor que había llegado a buscarles una vez más. Dice la palabra de Dios que Pedro se vistió porque estaba desnudo, en calzoneta andaba Pedro, y se lanzó al agua y nadó hacia la orilla donde estaba el Señor esperándole. Cuando Pedro llegó, Jesús tenía ya asado un pescadito. Y Jesús no vino y le dijo, ay Pedrito, ¿te acordás que te lo dije? Sos un desgraciado, ¿verdad? Te dije que me ibas a negar, ¿verdad? Te dije que me ibas a... Mire, Jesús no estaba ahí para restregarle el error y el pecado en la cara a Pedro. Mire, a mí lo que me impresiona es que Jesús ni tan siquiera le pregunta, Pedro, ¿te arrepientes? ¿Qué es lo que le preguntó el Señor a Pedro? ¿Me amas? Esa palabra a mí me quiebra porque lo único que el Señor quiere saber es que sí le amamos. A pesar de nuestros errores, a pesar de los defectos, a pesar de nuestras debilidades. Dios no nos salvó por nuestras obras, amado hermano. Porque si fuese por nuestras obras, ninguno de nosotros daría la talla. Ha sido por su gracia y por su misericordia. Le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Qué pregunta más profunda. Se lo preguntó en 3 ocasiones. Que si le amaba. Y Pedro empezó a llorar y le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis corderos.
conoce de las debilidades del ser humano, de los defectos del ser humano. Y Dios no está sufriendo por los defectos, pues al fin y al cabo ya nos salvó, por su gracia y por su misericordia. Los que sufrimos somos nosotros, que no logramos perdonar, que no logramos pasar por alto la ofensa de nuestro hermano. Y que en lugar de ser como Sem y Jafet, que al saber lo que había sucedido fueron y tomaron el manto y entraron a la tienda donde estaba Noé tirado en el piso, desnudo, bien borracho. Entraron de espaldas a la tienda con el manto sobre sus hombros y cubrieron la desnudez de su padre. Y salieron de aquel lugar sin ver la desnudez y el error de su padre. Y usted se preguntará por qué Sem y Jafet tuvieron esta actitud. Porque ellos entendieron que su padre había cometido el error de embriagarse, pero que él era el hombre que Dios había escogido para traer salvación a ellos y a su familia. Y el hecho de que él había cometido ese error no lo descalificaba como siervo de Dios delante de Jehová. No sé si usted está aquí hoy, esta mañana. Sem y Jafet entendían que ese hombre que estaba ahí, desnudo y borracho, era el hombre quien Dios había escogido para traer salvación a la vida de ellos y de toda su familia. Y el hecho que ese hombre había cometido ese error no lo descalificaba como siervo de Dios delante de Jehová. Y esta es una de las cosas que más nos da problemas. Es que es el asunto con el cual más nosotros bregamos los seres humanos. Que no comprendemos y no entendemos que los hombres de Dios van a cometer en algún momento algún error. Pero que ese error no los descalifica como hombres que tienen el llamado de Dios. Amén. No sé si me estoy dando a explicar hoy, esta mañana. Y muchas veces nosotros venimos y actuamos de la manera que actuó Caín. En lugar de venir y cubrir la desnudez y la vergüenza de su padre, vino y divulgó. Y muchas veces dentro de la iglesia se mete ese mismo espíritu dentro de los miembros de la iglesia. Y en lugar de venir delante de nuestro hermano que está caído, que cometió un error, y traer el manto de la gracia y de la misericordia de Dios, venimos y entramos con el teléfono para documentar el hecho, ¿verdad?, del error que el hermano cometió, y luego venir y subirlo al Facebook. Muchas veces no estamos para tender la mano, sino estamos con el pie levantado, listo para ver a qué hora aquel cae, para ponerle el pie en el cuello. Dios bendiga a Samuel Hernández, que canta una alabanza que dice: quítame el pie del cuello que me quiero levantar. Muchas veces la iglesia ha confundido las cosas. Y en lugar de tenderle la mano al hermano, le ponemos el pie en el cuello. En lugar de ponerle el pie al diablo encima, le tendemos la mano al diablo para que hunda, para que acabe con la vida de aquella persona. Dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos lucha contra sangre, contra carne, sino contra huestes y potestades en los lugares celestes. La lucha no es contra tu hermano, las luchas son contra las tinieblas. Nadie nos ha puesto a nosotros como jueces. Antes de ser el juez de una persona, sé el juez de tu propia vida.
quiero decirles algo. La caída de una persona va a revelar el corazón del que está a tu lado. ¿O no? No sé si usted está aquí hoy, esta mañana. Pero cada vez que alguien cae, que alguien comete un error, el corazón del que está a su lado va a ser probado, va a ser puesto a prueba. Amén. Va a ser puesto a prueba. Y muchas veces decimos, Señor, levántame. Dice, Señor, tranquilo, primero te voy a probar. A ver cómo actúas. Ustedes se recuerdan de cómo actuaron a los fariseos cuando encontraron a aquella mujer en el acto del adulterio. ¿Se recuerdan ustedes de esa historia? Dice que estaban ahí como buitres, vigilando a ver a qué horas caía. Y cuando sorprendieron a la mujer en el acto del adulterio, fueron delante de Jesús para probarle. La ley nos dice que a todo hombre o mujer que sea sorprendido en el acto del adulterio, tiene que ser apedreado. Y Jesús se agachó y algunos teólogos dicen que Jesús empezó a escribir los nombres de cada uno de ellos. Y escribió ahí Chofo. Y empezó a escribir los pecados uno por uno. Iba de adelante hacia atrás. Y cuando Chofo vio que estaban escribiendo sus pecados, iba por el tercero, botó la piedra y se fue. Y de allí iba con el hermano Juan, ¿verdad? Y de ahí iba con la hermana Flor. Cada uno, ¿verdad? Cuando vieron sus pecados empezaron a ir. Y de pronto Jesús levanta su mirada y le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y Jesús le dice estas palabras, ni yo te acuso, le dice. Vete y no peques más. Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos el espíritu de Zen y de Jafet, que en lugar de venir y señalar el pecado, cubramos las faltas, que restauremos, que amemos a las personas. Dios no lo ha puesto a usted como juez de la vida de nadie. Dios se lo ha puesto a usted para que restaure. Dice la palabra de Dios que seremos restauradores ¿de qué? De portillos. Amén. Que aquello que estaba a punto de colapsar pueda ser restaurado. Es como que usted vea una pared que está agrietada y en lugar de terminarla de empujar, usted la pueda apuntalar, ¿verdad? Y usted la pueda ponerle una columna, usted la pueda sellar y en lugar de que se caiga, ¿verdad? Pueda ser restaurada. Dios no nos ha puesto para derribar. Dios nos ha puesto para restaurar. Amén. ¿Y sabe qué es lo que me impresiona más? Es que cuando Noé viene y despierta de su embriaguez, se levanta y se da cuenta de lo que había hecho su hijo menor. Noé viene y lanza una maldición en contra de la descendencia de Cam. Maldito será Canaán. Óigame bien, hay muchas personas que por tomar esa posición que no les corresponde de jueces terminan maldiciendo su vida y la de su descendencia. Y eso es lo peor que puede acontecer. Yo nunca he visto salir adelante aquellas personas que toman ese rol de jueces, que toman ese rol, ¿verdad?, de juzgadores de la vida de otras personas. Nunca he visto salir adelante. Es más, los he visto tropezar y embarrarse de lodo a ellos también. No tengo mucho tiempo de estar predicando el evangelio, pero he visto a muchas personas que utilizan los púlpitos, utilizan las radios, utilizan los medios para despepitar y denigrar la vida de otros hombres de Dios. Yo digo, tranquilo, ya va a llegar tu día. Cuando usted en lugar de llegar con un manto, llega con una cámara. Déjeme decirle, también hay una cámara preparada para usted.
que tarde o temprano la van a usar para usted. Tenemos que echar fuera de nuestra vida todo espíritu, ¿verdad?, de crítica, de disensión. Tenemos que sacarlo de nuestra vida. Porque Dios no nos ha puesto como jueces de nadie. Dice la palabra de Dios, vamos allá al libro de Gálatas 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Lo tiene? Hermanos, ¿para quién es esto? ¿Para los inconversos? No, ¿para quién es? Diga conmigo, para mí. Dice, hermanos, si alguno, o sea, cualquiera pues, cualquiera de los demás hermanos, amén, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, amén, vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿A qué nos manda? ¿A qué nos manda la palabra de Dios? Restauradle, dice la palabra de Dios. No dice denigradle. No dice pisotearle, no dice ponerle el pie en el cuello, ¿verdad? Terminarlo de hundir, no. Mire, Dios ya sabe que el ser humano es un ser imperfecto. Y esto no es licencia para pecar. El deseo de Dios es nuestra santificación. Amén. Ese es el deseo de Dios. Que seamos santos sin mancha delante de Él. Pero dice la palabra de Dios, mire que el que está firme que no caiga, dice la palabra de Dios. ¿Por qué Dios nos advierte que mire que el que está firme que no caiga? Porque Dios sabe de la fragilidad del ser humano. Dios conoce de la debilidad, Dios conoce de las tentaciones. Y si en algún momento el ser humano, ¿verdad?, a fuerza de voluntad, ¿verdad?, de vigilancia, ha logrado mantenerse íntegro por la gracia de Dios, puede caer en una falsa presunción de ser fuerte. Y dice, Señor, orad y velad para que no caigas en tentación, dice la palabra de Dios. Amén. Dios sabe, Dios conoce de la fragilidad del ser humano y de la debilidad. Por lo tanto, óigame bien, deje el asunto en las manos de Dios. Mal que el hermano cometió el error, pero peor que usted venga y le tire tierra encima. Por eso dice la palabra de Dios, vosotros que sois espirituales. ¿Cuántos espirituales hay aquí hoy esta mañana? Oigo muchos amenes. Si usted es espiritual, dice la palabra de Dios que usted le va a restaurar. Amén. ¿Qué vamos a hacer? Restaurarle. ¿Restaurarle con qué? ¿Con espíritu de qué? Considerando que ¿qué? Que tú también puedes ser tentado, dice la palabra de Dios. Amén. Decía un pastor, mientras usted señala al otro, hay 3 dedos apuntando para donde usted. Amén. Amén. Hay 3 dedos ahí señalándote. Dice el Señor, mire que el que está firme que no caiga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en la iglesia? Nosotros debemos de ser restauradores. Nosotros debemos de ir durante el caminar del evangelio, de la vida, del creyente. El creyente debe ir con un manto en sus manos, listos para cubrir el error, para restaurar al hermano, para levantar al caído. Amén. Tenemos que ir con ese manto, no para
para denigrar, no para publicar la desnudez, la vergüenza, el error del hermano. Y nosotros debemos como iglesia sacar de nuestra vida, ¿verdad?, todo espíritu de Can que se esté tratando de posesionar en nuestras vidas. Porque cuando ese espíritu, ¿verdad?, se posesiona, óigame bien, lo único que se espera es sufrimiento y dolor. Yo tengo presente algo que me sucedió hace algunos años. Y recuerdo muy bien cuando una hermana, miembro de la iglesia, a consecuencia de algunas dificultades que yo estaba atravesando en mi vida, me dijo: usted ya no puede ser mi pastor. Usted no es un ejemplo para mi vida, ni para mi familia. Creo que yo me sentí como que un puñal estaba atravesando mi corazón. Y yo le dije: está bien, hermana, busque otro lugar donde congregarse. Y Dios quiere que encuentre un ministerio que sea perfecto. Pero déjeme decirle algo: iglesias perfectas no las hay. Aquí está Joanita. Esta hermana terminó con su matrimonio. Le vendió la casa con mentiras, le quitó la casa, endeudó la casa, perdieron la casa. Perdió su familia. Sus hijos se le perdieron. Y dejó al marido bien endeudado y se fue del país. Algunas veces presumimos de una vida perfecta que realmente no lo es. Y aun cuando los hombres, usted los ve a los más íntegros, en su corazón no lo son. Todos en algún momento hemos tenido malos pensamientos. Tal vez nunca hemos matado a alguien, pero en nuestro corazón ya le dimos 5 tiros. Tal vez no hemos cometido adulterio, pero en nuestro corazón ya hemos deseado. Dice el Señor que aquel que vio a una mujer y la deseó para sí, ya cometió con ella adulterio. Tal vez no expresamos nuestro odio, nuestro resentimiento, nuestra envidia hacia las demás personas, pero en nuestro corazón está el resentimiento, está la envidia. No somos perfectos. Y Dios quiere poner el dedo ahí, en la llaga de nuestro corazón, para que en lugar de estar viendo los defectos de los demás, empecemos a ver los nuestros. Y cuando usted empiece a ver los suyos, y yo vea los míos, y vayamos delante de la presencia de Dios, le digo: Señor, cámbiame, transfórmame. Cuando usted deje de publicar la vergüenza de los demás, y empiece a ver la vergüenza suya, muchas cosas van a empezar a cambiar en su vida. Muchas cosas van a empezar a cambiar en su vida. ¿Y sabe qué es lo que más me preocupa? Que cuando uno tiene una actitud así, ese espíritu de Can, Dios no bendice. Usted no puede pedirle a Dios que Dios lo levante, que Dios lo restaure, que Dios lo lleve a otros niveles, cuando nosotros tenemos una actitud. La misericordia que yo uso hoy para alguien más es el remanente que voy a tener para mí más adelante. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán ¿qué? Misericordia. Dios es grande en misericordia.
De hecho, dice la palabra de Dios que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada mañana nosotros amanecemos estrenando misericordia. E hizo alejar nuestros pecados tan lejos del oriente como del occidente, y nunca más se acordará de ellos. ¿Sabe por qué? Por su misericordia. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen y guardan su nombre. Dios quiere que saquemos de nuestra vida todo espíritu de Can que se esté queriendo apoderar o posesionar de nuestra vida. Dios no nos ha puesto para denigrar. Dios no nos ha puesto para juzgar. Dios nos ha puesto para restaurar. Dios nos ha puesto para, no para poner el pie en el cuello al hermano, sino para extenderle la mano y ayudarle a sacarle adelante. Para orar por él. Para eso Dios nos ha puesto. Veníamos hablando con Chofo. ¿De qué veníamos? Nos acordábamos de un hermano que había estado en la iglesia, que estuvo en la iglesia. Y tristemente se hizo algo raro el muchacho. Y decía, Dios tenga misericordia de este muchacho. ¿Qué nos queda? Orar por él. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Qué va a hacer usted cuando vea a Noé desnudo en su tienda? Le voy a decir qué debería hacer. Agarrar el manto y cubrir la desnudez, la vergüenza y el error de ese Noé. Cuanto más rápido usted lo haga, más rápido vendrá la bendición a su vida. Porque Noé, cuando supo lo que había hecho Sem y Jafet, bendijo. Ojo, bendijo, dice la palabra de Dios. Usted mismo lo ha leído. Bendijo. Amén. No puede usted esperar la bendición de Dios si usted tiene el espíritu de Can en su vida. Cuando usted tiene el espíritu de Can, no solo está maldiciendo su vida, sino maldiciendo la de su descendencia. Mujeres que están aquí hoy con sus esposos. No se casó con un hombre perfecto. Deje de andarlo denigrando. Cualquier error, es que mire, este es así, es allá, es que no sé qué. Yo he oído a las mujeres en la iglesia, hermana, cálmese. ¿Cómo Dios va a bendecir su vida? ¿Cómo Dios va a bendecir su familia? ¿Cómo? Usted mismo lo ha leído, ahí dice que por no cubrir la vergüenza, y alguna vez uno de hombre le da vergüenza a mi esposa, mire, quiere que cuente, cállese, le digo. Que a mí me da vergüenza, y usted quiere ya suficiente con la vergüenza de que usted se dé cuenta, y que se dé cuenta los demás, peor el asunto. Porque cuando usted agarra esa actitud, en lugar de estar bendiciendo a su familia, usted está maldiciendo a su familia. ¿Aló? No sé si usted está aquí hoy, esta mañana. ¿Cuántos tienen listo el manto? ¿Cuántos tienen listo el manto? Amén. Ya no sea el juez de nadie. Sea el restaurador. El que cubre multitud de errores y de pecados. El que restaura. El que en lugar de denigrar ayuda a que se levante el caído. Amén. Ese es el deseo de Dios. Y ese ha sido el deseo de Dios para su iglesia. Hagamos lo que tenemos que hacer. Póngase en pie, vamos a orar. Somos el
Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu paz, Señor. Sí, Señor. Necesitamos tu ayuda, Señor. No hay nada que podamos esconder. Levanta su mano al cielo y dile: Señor, perdóname. Me arrepiento por los momentos en los cuales, en lugar de volverme a un restaurador, en lugar de tender la mano, he puesto el pie sobre el cuello de mi hermano. Perdóname, Señor, porque en lugar de tener un manto para cubrir las faltas, los errores de los demás, he denigrado la vida de mi hermano. Perdóname, Señor. Me arrepiento hoy y te pido, Señor, que me ayudes a arrancar de mi vida todo espíritu de Caín. Sea echado fuera de este lugar, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que seamos libres, Señor, para poder tener siempre un manto como lo hizo Sem y Jafet, que cubrió la vergüenza de su padre, que reconoció que el hombre que estaba ahí, borracho, tendido en el piso, exponiendo su vergüenza, era el hombre que Dios había escogido para traer salvación a ellos y a su familia, y que el hecho que él había cometido ese error no lo descalificaba como un siervo de Dios delante de Jehová. Ayúdanos a ver a las personas como potenciales hijos de Dios, siervos tuyos. Ayúdanos a restaurarlos, a levantarlos en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén y amén.